Muy bien, vamos a partir. Voy a comenzar con este bloque previo al seminario del día de hoy, que es la bienvenida como tal al seminario. Ya comenzando, le damos la más cordial bienvenida al seminario de control o gestión emocional y agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios que vienen. A continuación, disculpen. Un momento, ahora sí. A continuación, les presentamos la agenda del día de hoy. Luego de esta bienvenida entraremos, disculpen, en la presentación principal del seminario y al finalizar la presentación abriremos un espacio para responder algunas de sus preguntas y tras el bloque de preguntas finalizaremos la charla realizando un sorteo. El premio será una beca totalmente gratuita para el curso en técnicas para el manejo de estrés para niños, niñas y adolescentes, que será impartido los días 23 y 24 de enero. El requisito para poder optar a esta beca son ser profesional del área de la salud mental o educación o estudiantes ya en el último año de las carreras afines. Además, es importante haber participado en toda la sesión del día de hoy y esto es lo más importante, que recuerden mantener sus nombres reales y visibles en el Zoom. Lo ideal es que tengan su nombre y sus dos apellidos. Y finalmente, después ya del sorteo, compartiremos un link y un código QR a través del chat que les permitirá ingresar a un enlace, que este enlace les permite generar su certificado de asistencia al seminario y solo tienen que ingresar al link, llenar sus datos personales y el certificado se les enviará automáticamente a su correo. Antes de continuar, vamos a compartir unas informaciones generales. Durante la sesión mantendremos los micrófonos silenciados. Sin embargo, en el bloque de preguntas, si desean intervenir, por favor levanten la mano utilizando el icono de las reacciones y luego seleccionen en levantar la mano. Así podremos activar su micrófono para que participen y puedan realizar su pregunta. El chat también será moderado y abierto para su uso. Pueden utilizarlo para hacer preguntas o comentarios, pero tengan en cuenta que en cierto momento lo cerraremos para facilitar el proceso y hacer esto más fluido y más ordenado. También les recordamos que tenemos un canal de ayuda para el cual está disponible para cualquier duda que puedan tener. Y por favor no duden en contactarnos a través de este canal que es sac@adipa.mx. Y esperamos que este seminario ya les sea muy beneficioso. A ver si me disculpan un momento. Ahora, a continuación, ya para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es Violeta Padilla, la cual es licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en psicoterapia de Gestalt. También es doctora en desarrollo humano. Es colaboradora de Ceneval en la elaboración, corrección y evaluación del examen de egreso EGEL PCI. También es evaluadora del CA de CNEIP de programas de psicología y también es directora de Co-Crear Psicoterapia. Ya sin nada más que agregar, le damos el paso a Violeta para que inicie la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Piero. Pues muy buenas noches a todos, muy buenas tardes si están conectándose de algún otro lugar. Es un gusto recibirlos y bueno, desearles en primer momento un feliz año. Vamos arrancando de la mejor forma, en la
preparación continua y pues bueno, con esta reflexión que el día de hoy quiero que entre todos pues podamos generar esta, esta pregunta, ¿no? La parte del control o gestión emocional. Entonces, el día de hoy, en este seminario, en este ratito que vamos a coincidir, me gustaría mucho que pudiésemos tener esta reflexión sobre algo tan sencillo y a la vez tan impactante o importante que sucede no nada más con nosotros como adultos, sino que se va gestando desde la infancia. La forma en cómo queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños y nosotros mismos también, por supuesto, vamos trabajando las emociones. Desde un control, ¿no? Que pareciese que es parte de un movimiento y quizás moda y quizás una reflexión sociocultural interesante que me gustaría que lo pusiéramos el día de hoy en la mesa, sobre la mesa, y o la parte de gestión, de aprender a trabajar con las emociones. Y bueno, ¿en qué momento no hemos escuchado las siguientes frases, ¿no? Ya sea que las hemos escuchado hacia nosotros o que las hemos escuchado con el vecino o a veces se nos ha escapado en nuestra cotidianidad. Y estas frases que a veces son automáticas, involuntarias, pero llenas de mensajes fuertes, donde cada una de ellas refleja una consigna: controlar o anular lo que está sucediendo a nivel emocional con el niño o el adolescente. Y bueno, hago referencia a niños y adolescentes porque es el momento en donde se empieza a dar el desarrollo y la educación psicoemocional. Entonces, claro que esta parte es importante tomar en cuenta y reflexionar, ¿no? Estas frases de tu hermano no hace esas cosas, aprende de él, eres malo, eso no se hace, no llores, te daré motivos para que en verdad llores. Mientras vivas en mi casa, se hace lo que yo digo. Cuando lleguemos a casa, nos arreglamos, sobre todo cuando están en la casa del abuelo o de la abuela, ¿no? No digas tonterías. Deja de reírte por simplezas. Porque aunque esto pareciese que tiene que ver con una educación, con una formación hacia el niño, de manera específica al niño, la realidad es de que estamos haciendo una mutilación en la parte de la expresión y la identificación de las emociones. Al momento que comparamos, al momento que calificamos una, una, una conducta como mala, ¿no? Es como ese adjetivo que más bien es el aprendizaje que podemos rescatar de lo que el niño o el adolescente hace. Cuando evitamos que el niño exprese por medio del llanto, que por lo general puede ser tristeza o enojo o frustración, y evitamos que el niño llore, pues esa emoción no se va expresando y ustedes saben que, bueno, una emoción, perdón, no expresada, pues bueno, es una emoción que se queda ahí guardada y se distorsiona y, bueno, genera una serie de cambios en la estructura o en la construcción de la personalidad del niño. En esa libertad de poder generar espacios para que el niño vaya creciendo y vaya generando sus propios espacios como individuo. En ese sentido, pues bueno, vamos a entender la emoción, que bueno, es una de las definiciones más conocidas, es el conjunto de reacciones orgánicas que va a experimentar una persona, un individuo, ante cualquier estímulo que puede ser externo o también interno, que le permite adaptarse a cierta situación respecto a una persona, en la relación interpersonal con alguien, hacia un objeto, un lugar, una circunstancia, etcétera. Entonces, la reacción orgánica es muy importante también identificarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces creemos que la emoción únicamente se queda en un plano cognitivo, ¿no? De lo que se está pensando respecto a una respuesta psicológica. Pero resulta que nosotros tenemos tres componentes importantes en la emoción o en las reacciones de la emoción.
Por un lado, y no es como tal tipo de reacción, sino son como estos elementos, ¿no? La emoción la vamos a representar o la vamos a sentir desde la parte fisiológica. Tenemos un referente fisiológico, el cual nosotros tenemos que aprender a identificar y ayudar al niño, al adolescente, sobre todo al niño, a identificar. O sea, esto que sientes en tu pancita, esto que está pasando en tu garganta, esto que sientes un nudito en la garganta, pues bueno, tiene es una respuesta a lo que te está pasando. Y entonces ponerle nombre y apellido a esta reacción fisiológica nos puede ir ayudando a que el niño vaya identificando en ese autoconocimiento de lo que sucede en la emoción, ¿no? Entonces, la reacción fisiológica es la primera reacción que los seres humanos tenemos y que es generada de manera involuntaria, ¿sí? Es parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que también entra en juego el sistema endocrino y obviamente las expresiones faciales, ¿no? Nosotros podemos identificar perfectamente cuando hay un impacto, alguna sorpresa en nuestra cara, cómo se cambia, cómo a veces podemos llegar a sentir que nos tiembla el ojito, o podemos llegar a sentir nuestras manos frías, o el famoso hueco en el estómago, ¿no? Cuando algo es muy angustiante, o empezamos a sentir cierto calor en la cabeza, palpitaciones, etcétera. Entonces, esta reacción es involuntaria y es natural en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando empezamos o aprendemos a controlar esto? ¿Sí? Por ahí vamos a poder revisar en algún otro espacio, en algún otro momento, el cómo esta reacción fisiológica, al no ser manifestada, al no permitir que suceda, se puede ir generando cierta registro o memoria corporal que en su momento el doctor Wilhelm Reich, que es era, pues ya hace muchos años que vivió, pues, pero hablando de él como en su teoría vigente, el cómo el registro emocional se va generando y se va guardando en el cuerpo. Él hablaba en este desarrollo, en esta explicación de las teorías de la personalidad, cómo vamos generando ciertas bloques, ciertas corazas musculares y obviamente también psicológicas, ¿no? Características donde el cuerpo tiene esas modificaciones y también la parte psicológica, la coraza emocional. Y entonces para él era muy importante que pues todo eso que no se expresa se pudiese liberar, ¿no? O sea, es una de sus propuestas que en el siglo antepasado, sí, antepasado, se presenta, ¿no? Que con la teoría del orgón, en esta línea de la terapia, psicoterapia corporal, nos viene a rescatar, ¿no? Entonces, trayéndolo a nuestra realidad y nuestro contexto, ahora sí, de lo que hacemos en nuestro espacio de trabajo, pues bueno, la emoción en el cuerpo se puede expresar. Obvio, si esa expresión, vamos a hablar de un niño que está muy frustrado, que está en el berrinche, y le decimos, aguántate, pues híjole, no va a ser lo más sano. Pero tampoco vamos a decir: "Ah, ten el bat y rompe las ventanas o los vidrios, o ten el vaso y aviéntalo". Vamos a ayudarle a que pueda canalizar esto que físicamente está sintiendo y que, bueno, ahorita vamos a ver cómo se conecta con lo psicológico y lo conductual. Entonces, nuestro trabajo como adultos, ya sea en el área de la psicología o en la educación, es ayudarles a que esta reacción fisiológica sí se manifieste, pero de una manera que tenga un contexto de protección al niño o al adolescente mismo y también al ambiente, ¿no? Al entorno. No que de pronto vaya y se desquite con el juguete o con la mascota, el animal, el compañero animal, y de pronto esto sea como algo que vaya creciendo que no beneficia al niño ni a su entorno, como la parte como muy ecológica de la reacción. La otra manifestación de la emoción en cuanto a reacción es la reacción psicológica, que a veces es la que nosotros identificamos ya como adultos, ¿sí? A veces el niño le cuesta mucho trabajo identificar qué es, ¿sí? En cuanto a qué está pasando conmigo, porque esto tiene que ver más con la parte cognitiva.
en cómo proceso la información, cómo la percibo, cómo la interpreto, la codifico, de acuerdo al contexto y a los filtros con los cuales, o los referentes con los cuales convivo en mi cuestión cultural. En el punto más puntual, vaya el pleonasmo, con la familia, ¿no? La familia es el referente de cómo procesamos la información y entonces, pues, yo aprendo lo que veo, ¿no? O sea, yo como niño, si veo que en esto es, un drama, pues, entonces voy a hacer un drama, o voy a ponerle una interpretación de que es lo más, horrible que me ha sucedido en la vida, cuando a lo mejor, su interpretación está a partir de una interpretación de papá, mamá en ciertos contextos diferentes. Entonces, la reacción psicológica viene después y a veces, cuando el niño es muy pequeño, nuestro trabajo es ayudarle a procesar esta información. No es que por el simple hecho de ser los seres humanos ya se da el proceso como tal, ¿no? Por eso es tan importantísimo los movimientos actuales y que, bueno, ya yo creo que tienen bastante tiempo a nivel mundial, la educación, en salud mental o la educación emocional como parte importante de la agenda mundial, ¿no? No nada más es, aprender cuestiones de ciencia o tecnología o habilidades, prácticas, sino que la misma Organización Mundial de la Salud nos propone el trabajar con las habilidades para la vida, estas 10 habilidades, y nos dice: "¿Saben qué? Necesitamos fomentarlas", porque no van a aparecer de manera mágica. Por supuesto que el contexto nos puede ayudar a desarrollarlas, ¿sí? O sea, la familia como primer institución, por primera organización social que en la cual convivimos, nos ayuda en el modelaje y en el aprendizaje de estas habilidades para la vida. Pero luego está la escuela también, ¿no? Y la escuela como un centro donde vamos a afinar lo que en casa también se ve, ¿no? Porque creo que en muchos contextos y en lo que es la historia de lo que en la educación, muchas veces se deja para la escuela lo que se tiene que ver desde casa, ¿no? La escuela, pues, obviamente se sobrepasa, ¿no? Se sobrecarga sobre lo que tiene que desarrollar y trabajar con el niño, y bueno, tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, para eso también la escuela padres, para eso también ayudar a los papás, a que como adultos identifiquemos qué sucede con nuestras emociones y que ayudemos a los niños a que también empiecen a gestionar y no a repetir el patrón que a lo mejor del siglo pasado, de los hijos, los papás que ahorita fueron niños en los 80s, 90s, donde era, pues te aguantas, ¿no? ¿Por qué? Porque soy tu mamá y porque así es, y contrólate y no llores, y se cayó y aguántate, tú te subiste porque quisiste. Y entonces esas frases que a lo mejor así educaron a generaciones arriba, que aquí podemos hacer un análisis sociocultural, si funcionó o no funcionó, pero al final de cuentas eso era hace un siglo, medio siglo atrás. En nuestra realidad ya vemos que no funciona, nos tenemos que actualizar y entonces las emociones se tienen que expresar y tiene que haber esa comunicación y tiene que haber sobre todo la educación, ¿no? Eh, en la en el estudio del desarrollo humano, podemos ver que por mucho tiempo, si hacemos una línea de tiempo, pues por Freud se empieza el desarrollo o el estudio de la personalidad. Y él dice, sí, empieza en la niñez, ¿no? Las etapas psicosexuales y ahí sucede el desarrollo del infante, lo que sucede a nivel de personalidad. Se queda en esa parte. Su misma hija Anna Freud, Margaret Mead, empiezan a trabajar a observar a los niños y ver que no eran, como decía Freud, pequeños perversos polimorfos, o sea, no eran adultos chiquitos, no eran seres que estaban trabajando y desarrollando ciertas habilidades, y empezamos a observarlos, ¿no? Entonces, después la importancia de la adolescencia, ¿no? Que de pronto también por mucho tiempo estuvo, hueco el asunto hasta Hessel, que él dice: "¿Sabes que algo sucede con la adolescencia?". Y entonces se empiezan a unir otros teóricos que empiezan a explicar qué sucede en estas etapas, y nos damos cuenta que al nacimiento, para llegar a la adultez, hay una historia de vida
que donde vamos aprendiendo y vamos generando propias estrategias, propias estructuras para interpretar el mundo. Y bueno, vamos a encontrar muchas teorías de intervención psicoterapéutica, de psicoeducación, en donde es precisamente eso, desaprender aquellas formas que ya no funcionan para generar unas nuevas formas donde esta estructura de interpretación del mundo, de pensamiento, de cómo veo, de ahora sí, metafóricamente, con qué lentes veo el mundo, puedo procesar. Y entonces la reacción psicológica se refiere a la forma en cómo nosotros procesamos esa información, cómo percibimos y que también tiene que ver con nuestra historia personal, nuestras experiencias, lo que hemos aprendido en casa, lo que hemos aprendido en la vida cotidiana, ¿no? Lo que vemos hasta lo que vemos y escuchamos y consumimos en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, ¿no? En los grupos, en las tribus urbanas que vamos generando, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante estar en el acompañamiento de tipo de material que consumen nuestros jóvenes y nuestros niños, ¿no? Cómo interpretan las cuestiones de música, de diversión, qué están jugando, cómo, cómo están viendo el mundo, ¿no? Para saber y entender qué está pasando ahí. Obviamente también intervienen los cambios hormonales, sobre todo en la parte de la adolescencia. Este también es un factor que va a generar bastante y bueno, también vamos a tomar en cuenta en esta lectura el tono de voz y bueno, la expresión facial y corporal. Y esto pues hace la triada importante con la reacción conductual. Sí, esto es muy importante, no se puede aislar, ¿sí? No nada más reaccionamos fisiológicamente, no únicamente percibimos y interpretamos una realidad, sino que también de esto nosotros tenemos una reacción conductual, ¿sí? ¿Qué es lo que a veces observamos del otro y es lo que a veces nos dejamos ver, ¿no? No damos todo el previo, sino que ya nada más está lo que se está mostrando. Entonces, la reacción conductual, y que es a veces con lo que nosotros como educadores y psicólogos estamos trabajando. La emoción, cualquiera que ésta sea, va a estar generando un cambio de ánimo, ¿sí? Este cambio de ánimo y obviamente conductual se va a apreciar a través de estos gestos corporales, ya sea por una sonrisa, unos ojos maravillosos cuando recibimos una noticia agradable o estamos en enamoramiento, cuando tenemos miedo, pues a lo mejor nuestra temperatura baja y alcanzamos a lo mejor toda la sangre de la cara se va y nos ponemos pálidos, podemos tener movimiento de cejas, podemos también tener respuestas que creo que ya hemos socialmente aceptado, ¿no? Como ciertas expresiones faciales de miedo, tristeza, alegría y enojo, que son socialmente, que es parte también de la respuesta fisiológica, pero que de pronto identificamos. Y que es interesante ver cómo los niños, desde que están muy pequeños, empiezan a identificar esta reacción conductual y de pronto ya le andan pidiendo a la mamá happy face porque la mamá está enojada y el niño alcanza a identificar que algo pasa, que está mamá enojada y entonces le pide sonríe, ¿no? Es una expresión de quizás de alegría o de que estamos bien tú y yo, independientemente de todo lo que pase en el entorno alrededor de. Entonces, estas tres reacciones eh, van a ser importante para, para entender que la emoción no se puede controlar y que esto yo me queda claro que es una cuestión a lo mejor lingüística, únicamente de término, únicamente de la connotación que quizá le podemos dar, porque por mucho tiempo, y ustedes pueden revisar en artículos de índole de científico, donde hablan todavía la palabra control. Sin embargo, la propuesta de hoy es precisamente esto, ¿no? Empezar primero a identificar que no es control, no es contrólate, ¿no? Contrólate, controla tus emociones, controla tu estado de ánimo. No se trata de controlar. ¿Por qué? Porque, bueno, esto implica a nivel de lenguaje
una idea errónea de lo que nosotros como profesionales en el desarrollo de los niños queremos generar y de los adolescentes. Y se atoró esto, permítanme. Ahí está. Y bueno, esto nos lleva a esto maravilloso que yo les decía que es un movimiento que no es nuevo, no es de este año, bueno, del año pasado, porque estamos iniciando y estrenando un año nuevo, pero sí es una propuesta actual en donde ya nada más se involucra la parte de los educadores o de los psicólogos, sino que ya es parte de la agenda de contextos legales, donde también se está buscando que en las escuelas, en los espacios de crecimiento, se tenga un apoyo en cuanto a la educación emocional. Y esta educación emocional no va únicamente en aprender qué es la autoestima, qué es las emociones, o sea, sí, hablando como en la parte de una educación en un kinder, un preescolar o primaria inicial, sino que implica el que nosotros podamos facilitar la gestión, el poder identificar la emoción y que poder ayudarle al niño a ponerle palabras y apellidos, nombre y apellido a esto que está sintiendo y enseñarle cómo lo puede canalizar. O sea, ¿quién de aquí no se ha enojado en la vida? ¿Quién de aquí no hemos tenido un proceso de duelo o hemos perdido a alguien en nuestra vida y nos ha dolido y hemos tenido tristeza, y hemos sentido enojo y hemos sentido desesperación? Por supuesto que yo creo que la mayoría, digo, ojalá y no, pues, pero es parte de la vida, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Podemos ver en el grueso de la población que a veces no sabemos en qué canasta poner que esto que estoy sintiendo. Y entonces, el hecho de nosotros, obviamente, siempre les comparto, primero hay que empezar con nosotros, empezar a gestionar esto que sentimos para no ser reactivos ante la vida y para no anularnos a nosotros mismos, no anular nuestras emociones, no invalidar lo que sentimos. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad a nivel personal. Y cuando estamos trabajando con seres humanos, con niños, adolescentes o adultos, pues es ayudarles a que exista esa validación, esa escucha, ese espacio donde el joven, el niño, pueda identificar qué está sintiendo, sino porque, ¿qué es lo que puede pasar? Ya lo sabemos. Siento tristeza, me voy a ir a comprar a la plaza. Y tenemos conductas no sanas o no me gusta, bueno, sí sería tóxico, no en el tóxico del común, pero sí sería como conductas que no son o insanas, que no son propositivas o nutricias a mi persona. Estoy triste, una sustancia psicoactiva, ¿no? No sé qué hacer hasta con la alegría, ¿no? O sea, yo les puse aquí una frase al inicio, no te rías tanto. Yo he escuchado mamás que, no, 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 ya, deja de reírte, porque si no en la noche no vas a dormir. Y es así como, a ver, ¿cómo? O sea, obviamente, pues si te ríes, generas endorfinas y generas muchas cosas sanas para el cuerpo y a veces es también contrólate, ¿no? Y entonces es tampoco emocionante. Oye, recibiste un premio, este premio tal cual de no sé qué, de inglés en tu escuela. Ah, está bien. O sea, no, sin permitirse festejar, sin permitirse expandir esto que, pues, qué padre, ¿no? Gané un premio, una rifa, un chocolate, o sea, por lo más mínimo, y esa emoción, pues no, solo fue un chicle, ¿no? Y cuando a lo mejor el niño, si ustedes recuerdan, en esa inocencia de un niño de 4 o 5 años antes de la contaminación cultural o social, el niño se pone feliz por la hojita del árbol que cae y se maravilla al saber que, no sé si han visto estos árboles que tienen una semilla que es en forma de corazón, así como una telita, y yo he visto niños así maravillados juntando sus semillitas, pegándolas y felices, y los ves y su cara se ve plena. Cuando de pronto es: "Ay, eso es solo una semilla", o: "Ay, no agarres basura", ¿no? Y entonces empezamos a coartar esta parte de expresión emocional y genera, pues, una serie de enfermedades en el futuro, tanto sociales, de índole factor social,
como orgánicas como psicológicas, ¿sí? Y bueno, esto es importante identificar, ¿no? O sea, la parte de los cambios, estos cambios, este crecimiento de los niños está en relación, ¿no? Nosotros no podemos trabajar únicamente la parte psicológica o emocional sin tomar en cuenta el desarrollo cognitivo, el cómo vamos procesando, ¿sí? El cómo el niño va entendiendo e interpretando el mundo, cómo va generando las operaciones básicas, cómo va el niño aprendiendo a leer, etcétera, porque eso le va dando la estructura del pensamiento crítico y más, cómo también va generando el desarrollo biológico y la maduración del cerebro, y obviamente el sistema nervioso, cómo a partir de una vida sana, de una alimentación sana, de la estimulación propia para el niño, se puede ir ayudando a esta maduración del niño, ¿no? Como también la psicomotricidad. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, o yo he escuchado mucho en la práctica clínica, niños de 3 4 años que la mamá súper angustiada porque ya le comentaron que en la escuela, que en el kinder, pues en el preescolar, que su niño es hiperactivo, ¿no? Que necesita ir a medicarlo. Cuando es, por Dios, o sea, a esa edad, uno no se puede hacer ese diagnóstico porque el niño se esté moviendo, ¿no? Se puede haber otros indicadores a nivel biológico que tendría que ver un pediatra, un neuropsicólogo infantil, punto. Pero el hecho de que el niño se esté moviendo, que se le caiga la crayola, que se le caiga el vaso, que se salga de la raya, pues es parte del desarrollo motor, ¿no? De motriz fino. Y a veces, y dentro de la reflexión que también quiero que nos llevemos el día de hoy, es eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos queriendo acelerar un proceso en la vida de nuestros niños y adolescentes que de pronto es tan rápido la vida como está ahorita que no hemos tenido como el tiempo de, a ver, sentarnos y hablar y descubrir qué sucede con las emociones? ¿Sí? Entonces, esa parte es importante. También la forma en cómo se va desarrollando el lenguaje, que es, como les decía, es muy importante. A lo mejor la palabra control y gestión en su fondo podríamos decir, ah, bueno, va para lo mismo, pero el impacto es diferente, ¿no? Controlar es amarrar, gestión es poder negociar, ¿sí? Hay una connotación totalmente diferente. Y si nosotros desde la forma en cómo lo decimos, asumimos como líderes, asumimos que no es controlar la emoción de un niño, sino que, y de un adolescente, sino que es ayudarle a que pueda negociar, que pueda identificar y generar formas sanas de expresarse. También la parte del desarrollo del apego, que es el apego es un proceso importantísimo en el desarrollo psicológico del niño y que creo que tiene mucho impacto, no nada más en la parte emocional, sino también en el desarrollo cognitivo, ¿no? Un niño con un apego seguro, sano, pues va a generar ciertas estructuras cognitivas también de confianza, de inteligencia, creatividad, pensamiento crítico y etcétera, ¿no? Y bueno, la parte del contexto y las interacciones sociales, que es tan importante y que, pues bueno, ya hemos visto y creo que ahorita estamos viviendo un poquito las secuelas de cómo, sobre todo en niños y adolescentes, cómo mermó el tiempo que estuvimos a distancia, que en esta lejanía de relación social, el contexto social, bien lo decía Vygotsky, la importancia de la interacción con el entorno, la interacción, el aprendizaje histórico-cultural es muy importante para el niño, bueno, nosotros también, ¿no? Como adultos. Quizás nosotros como adultos tuvimos quizás un poquito más de herramientas, ¿no? Y podríamos ponerlo entre puntos suspensivos, pero en los niños y adolescentes fue marcadísimo esta ruptura en estos últimos años, ¿no? Que ahorita estamos, y creo que para esto es importante que tengamos esos espacios de saber cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Y estas interacciones sociales. Y bueno, la parte que yo les decía, control. ¿Qué es el control? De acuerdo a la Real Académica de la Lengua Española, pues el control tiene que ver con dominio,
con mando, con preponderancia, que esto implica que si yo hablo de control, o sea, contrólate, automáticamente puede haber una interpretación en mí de me pongo estoico, me amarro y me contengo, ¿no? O sea, en el sentido de no va a pasar nada, voy a dominar mis emociones. Y sabemos que esa no es la intención de la educación especial. Este sentido, el poder hablar de esta educación emocional y permitir que el niño y el adolescente y nosotros mismos podamos gestionar nuestras emociones, implica que podamos trascender estos contextos de mutilar, metafóricamente mutilar, nuestra emoción. Decir, no pasa nada, siento, pero esto que siento, a lo mejor esta sensación de tristeza, pues mira, déjame, me tomo tal sustancia y con eso ya, evado, ¿no? Ya no se siente. O voy y compro, o voy y trabajo, o voy y ya no pasa nada. Me anestesio y bueno, es una de las cosas que también desde la psicología y desde la psicoterapia corporal identificamos mucho, ¿no? De pronto nos anestesiamos y no pasa nada, pero esto que no pasa, pues tampoco pasa ni para la emoción de tristeza, que a veces es la que más nos duele, o del enojo, culpa, etcétera, pero tampoco la parte del amor, de la alegría, del placer, y también se anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que también ahorita vamos a ver, pues no hay emociones buenas y malas, las emociones son, no hay bueno o malo. Hemos, quizás en lo social o en lo cultural, hemos aprendido, nos han dicho que la sobrevaloración de la felicidad y que es así como lo mejor. Y claro que sí, por supuesto, aquí no nos gusta ser feliz, por supuesto, pero eso no significa anular lo que más, lo otro que sucede, ¿no? O sea, es importante integrarlo. Y bueno, no queremos obviamente ese control y tenemos entonces estos paradigmas yo le hablo de la falsa psicología del bienestar, que podemos encontrar muchas críticas al respecto, ¿no? No quiere decir que sea negativo la propuesta de la psicología positiva, por supuesto que no, digo, mi enfoque principal en mi formación es humanista y por supuesto que vamos, la guía es esa, ¿no? La integración de la experiencia hacia un crecimiento y como bien lo decía, pues Abraham Maslow, el padre del humanismo, como el llegar a esta trascendencia, a esta autorrealización, etcétera, pero vamos, no es 24/7 una felicidad, ¿no? Porque la realidad no es esa. Quizás es la que quizás nos puedan vender y que es la que les hablo de la falsa psicología del bienestar, el que siempre tenemos que estar bien, y no es el extremo a lo mejor caótico de una filosofía existencialista down, súper triste, no, es la vida misma como es, como se da y no como la compramos o no la quieren comprar. Y eso obviamente se ve reflejado en nuestros niños y adolescentes, donde siempre vas a estar al 100, no te puedes enfermar, si sientes triste, tómate esta bueno, no una pastilla, un X cosa, te duele el estómago, traes diarrea, ok, si está la diarrea es por algo, ¿no? Tu cuerpo, tú y yo sabemos que el cuerpo reacciona y si está así, obviamente antes de que te bloquees y que te tomes una pastilla que bloquee eso, identifica qué es, porque tu cuerpo te está ayudando a limpiar, te está ayudando a curar a la homeostasis. Ve al médico y punto, no, pero es que tengo que trabajar, no puedo ir ahorita al médico y tómala, ¿no? Entonces, esto se ha generado como en este ambiente actual, no sé si sea lo del siglo, lo que estamos viviendo actualmente, pero esta es una realidad, la construcción social que estamos generando y que ha sido paulatino en los últimos, desde más o menos de los 70, de 1970 para acá, sí, que quizás muchos de aquí nos ha tocado vivir y gestionar también estos cambios de paradigma, en donde pareciese que el éxito tiene que ver a nivel emocional con la alegría y entonces también con cierta inmediatez, ¿no? La parte de no poder tolerar y no poder gestionar
lo que vamos sucediendo en la vida y entonces también hay un rechazo hacia otras emociones como tristeza o la ira, que de pronto, o el enojo también, o sea, es como en ese nivel de grados, que es como si no pudiésemos o no tuviéramos permiso para sentir esa tristeza, para enojarnos, y entonces siempre tenemos que estar alegres, ¿no? Siempre al 100, siempre productivos, no enfermarnos, no dejar que esto suceda y genere como ciertos aspectos negativos a nuestro entorno social, laboral, personal. Eh, bien, la crítica o el análisis que hace en su momento la película de Disney, ¿no? De Intensamente, que creo que es un buen referente que nos ayudó, creo que a los adultos, que lo vimos hace años, a entender esto, ¿no? O sea, es tan importante la presencia de alegría como de tristeza, lo que sucedió en esa película, para que pudiese estructurar y generar las plataformas cognitivas, así le hablaban en la película, y que es importantísimo para el aprendizaje. Bien decía o dice Víctor Frank, el aprendizaje, pues no nomás es en el amor, sino también hay un aprendizaje en el sufrimiento. Sufrimiento creo que es una palabra que se tradujo quizás un poquito mal, ¿no? Pero tiene que ver con eso, o sea, hay vicisitudes que duelen y de ese dolor hay aprendizaje, ¿no? Recordando el contexto en el que Víctor Frank desarrolla toda su teoría pues dentro de un campo de concentración y pues no era lo más alegre del mundo, ¿verdad? Sino que él descubre que sí es cierto esto que Nietzsche decía de el que tiene un para qué vivir, no importa el cómo. Y entonces él veía cómo las personas que tenían alguien que los esperara fuera del campo, tenían más posibilidades de sobrevivir en las peores condiciones, ¿no? Y él, pues bueno, él mismo vivió el dolor de la pérdida de su familia, su esposa, etcétera, y el cómo pudo reestructurar y decir, ¿sabes qué? No nada más de los momentos lindos o los momentos felices y plenos se aprende. Claro que a todos nos encantan esos momentos de plenitud, de momentos cumbre, eh, nos encanta, pero la realidad es que también tenemos momentos de fracaso donde nos resultó como queríamos un proyecto, donde no supimos cómo resolver una situación. Y claro que duele, y claro que nos ponemos tristes, pero también de eso se aprende. Recordemos nuestro aprendizaje nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, eh, ahora sí que a partir del ensayo y error en sumas y restas, aprendimos cómo hacerlo? O a caminar, que quizás no recordemos tanto, pues, pero nos tuvimos que caer un par de veces seguramente en nuestra vida y tuvimos que aprender a gatear y a lo mejor a calcular cómo dar el paso, etcétera. Entonces, lo mismo sucede con esta parte de la construcción social del éxito emocional, ¿no? Del éxito, ¿qué es, no? Y eso también creo que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de introspección, para poder generar en nosotros esa construcción social y poder ayudar a los demás en este contacto con las emociones. Por lo tanto, no existen las emociones negativas, simplemente son emociones. Que no nos gusta sentir tanto como la tristeza o la enojo, la ira, pues no, la verdad es que es más placentero, más bonito y es muy energético la alegría. Y la realidad es que nuestro aprendizaje de vida, nuestra experiencia, hemos aprendido de todas las emociones, de todas, ¿no? Aquí hablamos de las principales o las básicas, pero sabemos que en esta ruleta de las emociones, que cuando tengan espacio y tiempo, sino ahorita en el Inter, podemos ver toda esta gama que podemos encontrar y experimentar y que experimentamos y que podemos ayudarle a los niños a identificar. Y es maravilloso lo que pasa actualmente en las escuelas. A mí me maravilla cómo ya desde educación inicial se empieza a los niños a darles ese espacio a validar las emociones, ¿sí? Entonces, bueno, esas emociones pues tienen que ver con esta parte. Quisiera compartir, es un pequeño video de 2 minutos, nada más déjenme, mm, yo creo que lo vemos al final, porque si no, ahorita me voy a salir y vamos a perder tiempo y
vamos bien. Hasta que veamos este video, cerramos con el video y lo podemos a lo mejor a partir de ahí abrir a reflexión, abrir el diálogo. Entonces, la gestión emocional, como definición, tiene que ver con, con esta capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para conocernos a nosotros mismos, tener conciencia o conocimiento de las emociones que sentimos, ¿sí? Las emociones que acuérdense que tienen que ver con estos tres tipos de reacciones, ¿no? Lo biológico, lo fisiológico, que tiene que ver también con sustancias neurotransmisoras, que tiene que ver también con cuestiones hormonales o segregación que pasa en nuestro cuerpo. Wilhelm Reich hablaba pues de cómo a nivel, bueno, él propone dentro de su teoría, a nivel muscular hay una, el músculo tiene una capita que va cubriendo el músculo y entonces la cuestión emocional, la gestión emocional, la forma en cómo vamos reaccionando o no reaccionando, va generando ciertas estructuras. Él hablaba de ciertos caracterología corporal, pero que tenían que ver con cuestiones emocionales, ¿sí? Esa unión. Entonces, es tan importante también que desde pequeños vayamos ayudándole al niño y validando, ¿no? Esa parte. ¿Cuántas veces hemos escuchado de, déjalo llorar, no le hace malo llorar al bebé? Pues obviamente el llanto es una forma la primer forma de expresión de un bebé. Nos dice que algo le pasa, algo le duele, algo siente, etcétera. Y si nosotros, imagínense, no, déjenlo llorar porque se va a desacostumbrar y porque se va a hacer berrinchudo y va a aprender a que lo que él expresa, pues no es atendido, nadie lo oye. Sí es, y lo peor es que esa etapa del bebé, pues todavía a nivel cognitivo, pues no le puede poner nombre, no puede gestionar como tú y yo ahorita. Si alguien nos ignora, pues a lo mejor sentimos, ay, qué mala onda, pero lo podemos procesar, lo acomodamos y decimos, no, pues es que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esta persona que anda de malitas, ¿no? O no me vio, o puedo acercarme, oye, te estoy hablando, hablemos, ¿no? Pues tenemos como herramientas para poderlo hacer, ¿sí? Para poderlo gestionar. Pero en el caso de un bebé, pues no sabe, o sea, todavía a nivel cognitivo no está la estructura para. Y entonces, esto es muy importante que desde bebés, pues, aprendamos que hay un contexto que nos puede valorar y que nos puede identificar. Y bueno, ya después, la parte de la aceptación, de si estoy enojada, si estoy contenta, porque también a veces la felicidad también no se acepta al 100 dependiendo de la historia de cada quien, pero yo en lo que he visto muchas veces es, no puedo ser feliz o no merezco ser feliz y entonces no lo acepto. Y entonces hay un rollo de bloqueo y un rollo de estructuras de aprendizaje no sanas que vamos repitiendo para no merecer, ¿no? Y la parte de la regulación, que sería el paradigma de cambio. En lugar de control, hablemos de gestión o regulación. Y por lo tanto nos va a permitir adaptarnos a la vida, ¿no? Adaptarnos a la realidad. Yo siempre les digo a los jóvenes con los que trabajo, si tú vas a una fiesta, un viernes por la noche, vas a una fiesta, una reunión, pues lo esperado sería que tú vayas, bailes, conozcas personas nuevas, cantes, ¿sí? Eso es lo esperado. Si de pronto hay una mala gestión emocional, pues sería muy incómodo para él y para los demás si él de pronto llega a la fiesta y se pone a llorar, ¿no? Y se pone a llorar en la esquina porque algo sucede, o sea, no es el contexto, ¿sí? No es el contexto. O va a la escuela a jugar en lugar de aprender, o va a la cuestión religiosa, llámese misa, donde, como le llamen, a tener un contacto de crecimiento espiritual y en lugar de estar en comunión con su creencia, con su fe, está pensando en qué es lo que va a hacer dentro de 3 días o está criticando al de enfrente. Entonces, esta parte de adaptación y congruencia es muy importante en nuestro aprendizaje como en la vida cotidiana, ¿sí? De la emoción y de lo que está sucediendo.
Obviamente, como les decía, el principal motor es la familia en el primer momento, ¿sí? Desde el nacimiento, se empieza a generar, esta enseñanza emocional, esta gestión emocional. El marco familiar va a determinar, pues, estas diferencias individuales y cómo y su influencia mediante estas 3 formas, que es las 3 formas en las cuales nosotros podemos ayudar a los papás a ayudarles a que les enseñen, ¿no? Porque no nada más es una labor de la escuela o del psicólogo. O sea, esto es muy importante poner énfasis, porque creo que muchas veces nos dejan a los educadores y a los psicólogos la responsabilidad, algo que es de la sociedad, es de todo, no nada más es en la escuela, no nada más es muy fácil decir: "Ay, mándelo, llévelo al psicólogo". Okey, está bien, pero no es lo único. También tenemos que trabajar en otros ambientes, como en este caso la familia, que es el lugar seguro de un niño, de un adolescente. Es donde él realmente va a poder validar lo que le enseñamos en casa o anular o decir: "Ay, no, pues usted me dice que diga lo que pienso y lo digo y me callan", ¿no? Entonces, también tiene que ser un trabajo con papás y con el adulto y con nosotros, pues, ese cambio de paradigma. Entonces, tiene que ver, en primer lugar, la exposición del niño a diferentes emociones y a diferentes intensidades emocionales, que esa lo van a ver con los papás, con los hermanos mayores, con los tíos, con los abuelos, dependiendo de quién conforme la familia. Otra parte es la enseñanza, tal cual, cómo los papás, enseñan de manera indirecta en el contexto del apego, ¿sí? Cómo los papás se acercan y expresan al niño lo que está sintiendo y el niño va aprendiendo esa parte. Y la otra que tiene que ver con, sentarse y ayudarle al niño a que identifique. Yo creo que ustedes también lo han visto mucho, en momentos a veces en la plaza o en la tienda, que el niño está en el berrinche y la mamá con esa calma o el papá con esa calma del mundo trata de, okey, respira, me espero. Yo he visto mamás con una paciencia que digo: "Guau, felicidades", ¿no? Se esperan, obviamente están cuidando de que el niño no se lastime, ya que el niño se calma, digo: "A ver, explica de acuerdo a su nivel y vámonos", ¿no? También he visto algunas reacciones que digo: "Señor, está poniendo en riesgo a su hijo", porque, pues ahí te quedas con la señora de la tienda, ¿no? Y se van. Y entonces imagínense, ¿no? Es lo que siento, que es real la frustración y podemos decir: "El berrinche es malo", pues no, es parte del desarrollo evolutivo, bien lo dijo Piaget, es una fase en el del egocentrismo y una forma en la que el niño va expresando como va sintiendo, no quiere decir que obviamente, si a tus 25 años haces un berrinche, pues, diríamos: "A ver qué está pasando", ¿no? Vamos viendo, pero en un niño, pues, es parte también del desarrollo y de la evolución. Entonces, esa es la parte de la enseñanza directa en la cual vamos a trabajar los padres, en casa, la educación emocional. Obviamente, nosotros ya en el área laboral, profesional en el que nos desarrollemos, pues, vamos a identificar, momentos para también aplicar estas 3. Nosotros como guías, como facilitadores, poder trabajar las emociones en diferentes emociones en diferentes intensidades. Por ejemplo, el poder en educación inicial, las marionetas, ¿no? El cómo se enojó y cómo las expresiones o el famoso memorama de emociones, y entonces el niño va identificando que hay diferentes formas de expresión y diferentes intenciones, perdón, en las emociones. Y así también, pues, el mismo facilitador, cómo va generando esa parte de educación. Y directo, ¿no? La parte de ayudarla a ponerle nombre y apellido a eso que siente. O sea, eso que siente se llama enojo, y el enojo hay un juego que me encanta y que se los recomiendo, que yo creo que ya conocen, que se llama El monstruo de los colores, que es un juego, que va trabajando con 5 emociones, si son 5 es un tablero, entonces el niño, o los niños van generando como espacios para ir identificando y ir compartiendo también con el adulto. Así como, a ver, a mí cuando estoy triste, yo, Violeta, me pasa esto en mi cuerpo, ¿no? Me duelen los hombros o mis ojos se llenan de agüita y lloro. ¿Y
¿qué hago con eso? Le digo, ¿qué puedo hacer yo con eso? ¿No? Obviamente adecuado al nivel en el que estamos trabajando. Entonces, ese tipo de actividades o juegos puede favorecer mucho para esta parte de educación emocional. Y es muy importante que en los primeros meses de vida, obviamente la respuesta emocional del niño, pues esté generado o esté acompañado por la expectativa de los cuidadores, los papás o quien esté a cargo del bebé. En las primeras semanas, el bebé va a aceptar a cualquier persona que le proporcione comodidad. Todavía no alcanza a identificar como tal si es papá o mamá. Simplemente empieza a tener a hacer ese vínculo con papá o mamá, perdón, con el cuidador, dependiendo de cómo se vaya sintiendo, ¿sí? También, es muy importante que el vínculo afectivo con la madre, como cuidadora sobre todo si hay una cuestión de lactancia, se hace más fuerte. Casi siempre es con la madre, pero no es ley. También puede generar, porque a lo mejor el papá es el cuidador principal o el que se queda en casa, que también es válido. Se empieza a hacer como más fuerte y empieza a generar y mostrar ansiedad ante esa ausencia, que casi siempre podemos observar que si la mamá se va o el papá se va, el niño empieza a llorar o empieza a generar cierta respuesta en su cuerpo y lo busca. Y entonces es un buen momento para empezarle a ayudar a trabajar estas muestras de ansiedad, porque es normal o es típico, no vamos a hablar de normalidad, es típico, es parte del proceso del desarrollo, ¿sí? Es parte del desprendimiento de esa figura. Ya entre los 18 meses y 24 ya empieza al mismo niño a gestionar la ausencia de la madre, ¿sí? De pronto ya empieza a saber que mamá va a regresar o que papá va a regresar y entonces el niño empieza a tener sus propias formas de calmar su ansiedad, ¿no? Que son parte de las técnicas de ansiedad que vamos a conocer en el siguiente curso, donde, pues, ¿cómo le va a hacer el niño? Pues, no, por más que tú le digas a un bebé, ahorita viene, espérate, no llores, tranquilo, ahorita viene, pues el niño ni siquiera identifica en su lenguaje que ahorita viene, ¿no? Porque a lo mejor a sus 6, 7 meses apenas está en el prelenguaje y está generando cierto discurso y a nivel cognitivo todavía no. Y a lo mejor yo he visto que de pronto se enojan los papás o se enoja el cuidador de, espérate, ya te dije, ¿no? Y luego hay esas agresiones que a veces tan peligrosas del salongoloteo famoso, que dices, no inventes, no puede ser posible, pero eso pues ahora sí que es una corresponsabilidad, ¿no? De nosotros también como educadores en decirle, señor, su bebé no le entiende todavía. O sea, su bebé todavía no tiene lenguaje, o sea, está apenas estructurando el lenguaje y este entendimiento de pensamiento en el cual tú y yo en este momento nos estamos comunicando es gracias a que ya tenemos la estructura. Un bebé, pues todavía no, o sea, puede identificar, puede comunicarse de ciertas formas y está aprendiendo, está generando las estructuras. Pero bueno, a veces suele ser como impactante esto. Y por lo tanto, la figura de apego va a ser muy importante, que te digo que puede ser la mamá, el papá o la tía o el hermano o la hermana, quien sea el cuidador, porque va a ser el papel importante en la regulación del afecto. Los niños se dan cuenta que la expresión de miedo, tristeza o enojo de pronto puede ser útil para alertar a los padres cuando ellos están en momentos de estrés. ¿Sí? De pronto el niño sabe, empieza a conocer por aprendizaje social también que esto sucede. ¿Sí? A lo mejor no está la reflexión como tal, pero hay un aprendizaje que se da. Y bueno, es importante que los padres o conocer que los padres sensitivos van a tener una regulación importante en la vida de los niños, ya que su percepción infantil de eficacia en la modulación de sus estados afectivos, los niños pueden aprender a descubrir los estados emocionales y pueden ayudarles al cambio o a la modificación, a la gestión. La sensación del niño de sentirse seguro y que de pronto puedan aceptar el papá o el cuidador
los afectos negativos en estas situaciones frustrantes y amenazantes, pues va a generar cierta confianza en él, saber que es válido que esté triste, que es válido que se enoje, que es válido que se ría, que es válido que llore. Sí, la validación de las emociones en un entorno seguro. Y esto llevándola a nuestro trabajo, pues se implica también que en nuestro contexto, llámese aula, llámese consultorio, podamos nosotros generar esta confianza con nuestros niños y adolescentes y también con los adultos con los que trabajamos. ¿Sí? También creo que es muy importante, no por el hecho de nosotros tener, ser adultos como tal, ya significa que nosotros no nos pasa nada a nivel emocional, pues por supuesto que no, y menos porque venimos de una historia de aprendizaje y educación pues a veces con muchas limitantes. Entonces, también entre nosotros es importante validar esta situación, esta circunstancia. Porque no, si no, la parte contraria, la falta de sensibilidad de los padres y la poca consistencia de ellos puede generar en el niño pues cierta indefensión, cierta anulación y vulnerabilidad que no pueda provocar que el niño se desarrolle de manera sana a nivel emocional. Les decía que entonces este afecto, el apego, perdón, es el vínculo afectivo más importante, más fuerte que nosotros los seres humanos tenemos. Por lo tanto, vamos a estar produciendo placer cuando esté esta interacción a nivel psicológico y vamos a estar buscando cercanía hacia personas que nos genere bienestar en momentos en que el niño se sienta ansioso e inseguro. ¿Sí? Siendo tú una figura de apego importante, ya sea en tus hijos o sea en tus alumnos, en tus consultantes, puedes llegar a tú a ser una figura de apego importante donde ayudas a gestionar con tu imagen y con tu cercanía la ansiedad. Por lo tanto, este vínculo va a ser importante para la respuesta de las necesidades básicas y fundamentales del ser humano, de nosotros, lo cual implica nuestra necesidad de sentirnos seguros, protegidos y ayudados. Bien lo decía Maslow, ¿no? Obviamente su primer fase, su primer peldaño de las necesidades básicas, pero también necesidad de sentirte como seguro en un contexto social de autoestima, de que me quieren y que me apoyan, de pertenencia, donde formo parte de un grupo social, en este caso de la familia, en este caso a lo mejor tú y yo, en este contexto de cultura, en este momento estamos generando un grupo, quizás por un rato, pero sabemos que somos seres humanos que estamos interesados en una salud mental y una salud emocional de nuestros niños y adolescentes. Y entonces, aprendiendo a gestionar las emociones, tiene que tener estas tres partes importantes. Primero, ayudarnos a identificar. Identifica qué está pasando a nivel como en esta reacción fisiológica. ¿Qué siento? ¿Qué a nivel corpóreo que estoy sintiendo? No, pues es que el corazón se me sale, tengo ya la boca seca, me duele el estómago, a lo mejor alguno de ustedes puede decir, cada vez que siento miedo, y creo que es muy típico en las películas de Hollywood, sentir el frío en la espalda, pues claro, pues es sistema autónomo, podemos sentir que nos recorre ese filito, o podemos sentir presión en la cabeza, ok, esto está sucediendo, bien, reflexionemos, ¿qué es? No, pues, ¿sabes qué? Es que estoy sintiendo el nombre que quieras, tristeza, enojo, miedo, angustia, culpa, vergüenza, orgullo, todas las combinaciones que podemos sentir. Identificamos, okey, vamos viendo. Sí, pues sí, es que, no sé, me acabo de caer a media plaza. No, pues sí es pena, es, mucha vergüenza, ¿sí? Y entonces se expresa o canaliza. Puede ser expresarlo en el momento o puede haber que podamos canalizar y después expresarla y platicársela al vecino, platicársela a la persona de a tu lado y, ay, qué vergüenza, y la vamos procesando. Por eso muchas veces el hablarlo nos libera, ¿no? Y bien decía Freud, ¿no? La catarsis, el poderlo expresar, libera la emoción. Obviamente, esto nos puede ir ayudando a generar. Y en los niños, pues ayudarlo a que lo hablen, a que lo pinten, a que lo escriban, a que lo bailen. Es una forma de irles ayudando a que esto se pueda generar, pueden ir aprendiendo un poquito más de cómo está esta gestión emocional.
Bien, creo que vamos a tiempo. No sé, Piero, si vamos entrando a la sesión de preguntas. Creo que es muy importante en este contexto de la gestión emocional entender que pues es un aprendizaje, es la gran ventaja del ser humano y de nosotros de lo que hacemos, que podemos reaprender, nos desconstruimos y nos volvemos a construir. Y entonces en esto del desarrollo emocional, de la gestión emocional, pues a lo mejor aprendimos hace 30, 40 años a controlar, pero en este momento sabemos que podemos gestionar y que el control, pues a lo mejor funcionó hace 100 años, pero ahorita ya es momento de actualizarnos, ¿sí? Muy bien, pues vamos entrando a la sesión de preguntas. Piero, ¿estás por ahí? Sí, sí, Ajá, muy estoy bien. acá. Si tienen alguna pregunta, recuerden que tienen que hacerla a través del botoncito de reaccionar. Tienen que levantar la manito Ujú, para ir dándoles el pase y para que puedan habilitar su micrófono. ujú. Vamos con Daniela, perdón, Solís. Ok, adelante, Daniela. Está a través del chat, dice que no tiene micrófono. Ah, ok. Ujú. ¿Me ayudas a leerla? No alcanzo. Sí, sí, no hay problema. O habilito Si el. alguien, si alguien más tiene alguna pregunta, también pueden ir levantando la manito. Ay, sí, falta el video, sí, Mari, ahorita lo ponemos. Ok, entonces, ¿te parece mientras van procesando las preguntas o la pregunta? Voy a compartir el video. Ok. ¿Sí? Es un video muy cortito, no de 2 horas nada más. Hacía mucho tiempo que no te arreglabas así. Te ves y Vamos se. a- Pero supongo que no te arreglaste así para pedir tus abuelas, ¿verdad? Les encargo con su audio para que no, ajá, para que no tengamos, ok, déjenme compartir sonido. Y aquí está. Voy a apagar. Nuevo. Sí se escucha, profesora, pero tiene que desmutear el YouTube.
Muy bien, es una forma como muy cómica de ver lo que a veces sucede con nuestras emociones, eh, tenemos tanta prisa que no alcanzamos a identificar y ver opciones como para poderlo solucionar, ¿no? Igual les voy a dejar aquí en el chat el link para que lo puedan compartir con sus amigos. Sí, Daniela Solís, veo tu manita Em, o sí, la mando así. por el chat, yo Ah, ok. la Sí, tengo. sí, Dice, tengo chicos con síndrome de Down y los ujú. padres le frenan todo, hasta de que se muevan y se expresan. Soy su maestra de música y aún batallo mucho para que se expresen sin miedo o pánico de que están bien y que está bien reír y gritar y pararse. ¿Cómo les puedo ayudar para que los apoyen? Esta es mi pregunta. Sí, muchas gracias, Daniela. Sí, aquí a veces es nuestro reto más importante, la familia y las enseñanzas que hay en el contexto. Eh, yo siempre digo y les comparto a mis alumnos con los que trabajo es, si los jovencitos, los niños saben que en este espacio es un espacio seguro donde pueden expresar y en este caso pueden reír, gritar y demás, que sepan que a lo mejor esa clase que tú les das una vez a la semana, 2 veces a la semana, es un lugar donde sí se permite hacer. Porque a lo mejor en casa o en otros contextos no. Pero el hecho de poderlo hacer y que se permita hacer eso en tu clase, creo que esa es la gran ganancia para ellos. Y también, pues bueno, en la medida de lo posible, con los papás ir sensibilizando la parte emocional. Y bueno, si trabajas con música, creo que es un elemento importante que puedes generar a lo mejor algún taller para padres de sensibilización emocional y conciencia a partir del trabajo con la música, Dani. Muchas gracias por tu participación. Em, Bien, ya en honor al tiempo, yo creo que vamos a dejar hasta acá la ronda de preguntas. Y para ya finalizar seminario, les damos las gracias por su participación y también agradecer a la expositora Violeta Padilla por la excelente presentación que nos brindó.